¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a ver hoy el tema más interesante de la ingeniería, que tiene que ver con el análisis estructural de los procesos. También hay análisis estructural de producto, que nosotros no lo vamos a desarrollar mucho en nuestra materia. Quizás en Organización 2 tengan alguna chance un poquito más de ver. Hoy nosotros nos vamos a centrar en lo que nosotros entendemos como análisis estructural de procesos. ¿Qué es el análisis estructural? El análisis estructural es un poquito el campo de acción del ingeniero industrial, ¿no? Propiamente dicho, que tiene que ver con el análisis del proceso en forma de desagregar un proceso y analizarlo profundamente, muy profundamente, tratando de entender las actividades de cada uno de estos procesos. Generalmente el análisis estructural va acompañado de un relevamiento y tiene mucho de información que tenemos que obtener sobre el proceso. Una vez con toda esta información relevada, nosotros hacemos el análisis. Básicamente, la clasificación, hay dos tipos de procesos, ¿no? Los procesos que tienen una sola etapa, que nosotros vamos a llamar proceso simple, por ejemplo, la fabricación del film stretch, donde yo tiro, por un lado, tiro el pelete de plástico, ponemos de polietileno, podría ser, de alta densidad o baja densidad, pasa por una máquina, se funde, se extruda, pasa por una calandra, se enfría en un tambor de enfriamiento y sale el film y se enrolla. Todo eso ocurre en un solo proceso en una máquina. O la inyección de una pieza. Simplemente la pieza se conecta el pellet y el material cuelo la pieza. Los procesos complejos ya poseen una gran cantidad de procesos principales y el producto es consecuencia del aporte de cada uno de estos procesos. Por ejemplo, podemos decir la fabricación de una caja, por decir un ejemplo simple, pero no sé, una bomba, hay un montón de productos que ya tienen muchos componentes y entonces obedecen al concepto de un proceso complejo. Nos podemos analizar que en realidad es como a veces el análisis estructural puede ser la sumatoria de los procesos simples más las interfaces, dice una persona, gente que ha hablado mucho de esto. Es una visión de mirar el proceso, una visión moderna de mirar el proceso, este concepto de mirar el proceso propiamente dicho como un proceso estanco o aislado y luego sumar las consecuencias de las interfaces. Este va a ser el mecanismo que vamos a utilizar nosotros, que es un poquito más interesante. Bien, vamos a analizar, por ejemplo, el análisis de los procesos simples mediante un esquema de Ishikawa, ¿no? Este concepto de Ishikawa, donde yo tengo el proceso básicamente y tengo como un aspecto del proceso relacionado a la materia prima, hay aspectos relacionados a la máquina, hay aspectos relacionados a la mano de obra y al método. Después hay mediciones realizadas sobre el proceso y mediciones realizadas sobre el producto, que lo que le va a dar en definitiva la conformidad de nuestro producto, ¿no? O por lo menos del subproducto. Yo podría tomar que un proceso complejo es la sumatoria de muchos procesos simples. Entonces, siempre cuando hago el análisis estructural, lo que hago es recojo cierta cantidad de información sobre este concepto. Entonces, después hay un concepto que tiene que ver en el medio ambiente, que también es un concepto que en algunos casos es necesario y en otros casos por ahí no sería tan importante. Yo fabrico un film de alimento, por ejemplo, el medio ambiente no podría haber palomas, no debería haber suciedad. Bueno, tengo como que controlar ciertos aspectos relacionados a estos temas. Entonces, cuando hago el análisis estructural, es como que mi análisis estructural va a estar relacionado a cada uno de estos ítems y básicamente a su variabilidad, ¿no? Porque hay una teoría que se llama la teoría de la variación total, que es, digamos, la variación que yo recojo en el producto va a ser la sumatoria de las variaciones que tengo en la máquina, más las variaciones que tengo en la materia prima, más las variaciones que tenga la mano de obra, más las variaciones que tenga en el método. Más, en algún momento dicen, la incertidumbre, la inestabilidad del medio ambiente, más las incertidumbres que no aportan las mediciones. Todo este concepto es interesante para medir, ¿no? Yo puedo tomar cualquier máquina, podríamos tomar un inyector, entonces digamos el proceso es inyección, la máquina es la inyectora, la materia prima
es el pellet de polipropileno 4600, pongamos un cristal, por ejemplo, polipropileno con determinadas características. La mano de obra es el operario calificado, operador de la máquina, que tiene un puesto definido. El método estará definido por la temperatura que tiene el cilindro, además de la temperatura a la que vamos a colocar el pellet, más la presión de cierre, más la presión de inyección, más la temperatura de enfriamiento, y bueno, iré armando una cantidad de variables y finalmente cuántas de esas condiciones yo puedo medir del proceso y cuántas no. Y finalmente del producto mediré algunas variables que podrían ser tema longitudinal, tema dimensional y algunas de peso y otras de resistencia mecánica, si lo quisieras. Entonces, conceptualmente, con respecto al medio ambiente, mediré la temperatura del medio ambiente, el efecto de la polución, la humedad, no sé, aquellas cosas que me puedan llegar a afectar. Entonces, este esquema de Ishikawa es un interesante tema para caracterizar el proceso o hacer este análisis de proceso, que yo lo denomino análisis estructural. Algunos lo llamarán caracterización de proceso, lo van a encontrar así también. Generalmente los libros de administración de las operaciones como que no le dan demasiada importancia a esto o lo tratan de una manera un poco más, como más, digamos, más diluida. Acá nosotros nos tenemos que sentar y ver cómo hacemos, porque después todo lo demás se va a referir a esto, ¿no? El Lean Manufacturing, el Kanban, el Just in Time, producción ajustada, todo lo que tenga que ver con los métodos de gestionar un proceso van a estar relacionados a este famoso esquema que nos presenta Ishikawa. Bien. Bueno, características de los procesos. O sea, los procesos tienen ciertas características, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, no sé, podemos analizar el proceso que dijimos, la capacidad de nuestro proceso, ¿no? Que estábamos acá, yo voy a buscar mi apuntecito del proceso ese, ¿no? La capacidad de ese proceso está dada por la producción de la máquina de colada continua, que daba unos 26 toneladas métricas por hora. Esa sería la capacidad. Esa no sería la capacidad. En realidad ustedes tendrían que de alguna manera determinar la capacidad. Acá nosotros lo que estamos viendo es la velocidad del proceso, ¿no es cierto? La velocidad del proceso. Entonces tendríamos que ver, además de la capacidad, tendríamos que ver la velocidad del proceso. La velocidad sería esa, sería a 26 toneladas por hora produce. Y la capacidad va a estar dada por alguna de las fórmulas que estudiamos en la clase anterior, donde hicimos un análisis muy detallado de qué era la capacidad real, qué era la capacidad teórica, ¿sí? Todo eso. O sea, el centro de la velocidad del centro de producción del centro limitante, o el que menor produce, es el centro que nos va a dar la velocidad. Después algo que hacemos analizar es la flexibilidad que tiene ese proceso para básicamente dos cosas: cambiar los formatos, ¿sí? O realizar otro tipo de producciones, ¿no es cierto? Entonces, generalmente la flexibilidad está caracterizada por la máquina, por las características de la máquina, por el grado de operatividad. O sea, hay máquinas que son más flexibles que otras en cuanto a los cambios de formato y a los cambios de los procesos y a las producciones. Entonces acá es como decir qué flexibilidad tenemos en nuestro proceso. Nosotros podemos tener 10 inyectoras y tenemos 1000 moldes, y capaz que las 1000 moldes sirven para las 10 inyectoras, o 990 moldes para una inyectora y los otros 9 moldes para las otras 9. Bueno, hay que tener en cuenta también la flexibilidad del proceso. Ahí nosotros hacemos un análisis y ahí siempre se hace un estudio, se hace una grilla de, por ejemplo, en el caso de la inyección, qué máquina trabaja con cuántos moldes, o en el caso de las máquinas de una impresora, podríamos decir, una impresora, qué formatos puede imprimir y cuánto se tardan los cambios. Lo mismo puedo hacer con cualquier máquina de proceso continuo, ¿no? Un balancín
Bueno, ¿cuánto necesito modificar? ¿Qué cantidad de matrices puedo poner? ¿Entre qué tamaño y qué tamaño? Y las velocidades y las producciones. Eso es un estudio de flexibilidad que ustedes lo pueden analizar. Nosotros no vamos a hacer todos los estudios, pero bueno, en realidad acá lo que ustedes tienen que aprender a hacer es hacer esas planillas para saber. Se las vamos a dar como para que ustedes las puedan desarrollar, ¿no? Después tenemos un concepto de complejidad, es decir, bueno, hay procesos muy poco complejos y hay procesos sumamente complejos, pero sumamente complejos, y bueno, esos procesos son sumamente complejos, muy difíciles de resolver. Entonces a veces uno tiene un proceso muy simple, que es simplemente pasar algo donde las variables son pocas, y generalmente cuando las variables son muchas, el proceso va a ser más complejo, por la cantidad de materias primas o el tratamiento. Después tenemos el nivel tecnológico que tiene nuestro proceso, es decir, el grado de automatización que tiene, o también muchas veces el producto de los niveles de calidad que hay que sostener, ¿no? Y por último, una característica de los procesos tiene que ver con la variabilidad. Hay procesos muy variables y hay procesos muy estables, digamos, no deberíamos cambiar nada. Un tratamiento térmico es un proceso muy estable, porque yo fijando temperatura y tiempo no habría mayores problemas para lograr los valores mientras tanto yo me mantenga en esa variabilidad, ¿no? Bueno, es un análisis quizás para hacer muy interesante. A mí me parece que es adecuado a veces para hacerlo. Bueno, hay que hacer esos estudios de variabilidad que posiblemente ustedes o vean en investigación operativa o lo vean en estadística. Bueno, ¿cuáles son las entradas de un proceso? Claramente hay que entender cuáles son las materias primas que el proceso consume y qué información de entrada yo necesito. Tiene que tener un número de lotes, si tiene que tener cierta información, debe tener cierta información de la capacidad, de la temperatura, de la velocidad, qué sé yo. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en la industria del aluminio, y bueno, y vos para determinar la velocidad de la colada, la velocidad a la que bajaba la colada de un tocho de aluminio, vos tenías que verificar el porcentaje de hierro. Bueno, es una información de la entrada, también puedo tener otras informaciones, ¿no? Y las salidas, qué producto terminal espero, entre qué valores, informaciones de la salida. O sea, qué informaciones necesitaría yo saber para tener en cuenta, por ejemplo, una información sería la especificación, ¿no? Y hay un concepto dentro de los procesos de la salida, el nivel de agregado de valor que tiene ese proceso a la salida, ¿no? En cuanto a qué valor agregué entre la entrada y la salida del proceso, ¿no? ¿Por qué hice esa tarea, ¿no? Bueno, cuando empezamos a hacer el análisis, nosotros tenemos que hacer los siguientes estudios, por ejemplo, con respecto a la materia prima. Bueno, por un lado la variabilidad que tenemos en materia prima y la variabilidad que nosotros deberíamos aceptar, ¿no es cierto? Acá empieza toda una cuestión, todo esto comienza a entrar en un terreno de recoger información y luego tomar las decisiones dentro del análisis estructural con los efectos que nosotros vamos a ver al final. Pero en un principio yo tendría que ver cuál es el nivel de variación de la materia prima. Entonces yo podría decir, bueno, la composición química siempre viene con un porcentaje de hierro menor a tanto y mayor a tanto. O la dureza de la cartulina está entre este valor o este valor. Entonces yo siempre voy a tener como que en esa variabilidad de la materia prima, bueno, tengo que ver cómo la contengo o cómo la nivel. Pues el otro que puedo exigir es el nivel de calidad. O sea, más allá que generalmente está asociado a la variabilidad. Siempre digo que voy a tener un nivel de calidad. A veces yo puedo tener un nivel de calidad malo, que va a reflejar sobre los valores finales, pero me van a influenciar, no me influyen demasiado en la productividad. La variabilidad siempre influye sobre la productividad y el nivel de calidad influye sobre la calidad. Entonces yo puedo decir, vamos a poner, yo hago perfiles. Un factor que influye mucho en los perfiles es el porcentaje de hierro.
Entonces, si yo tengo un porcentaje de hierro alto, pero estable, la calidad de mi perfil no va a ser buena, pero mi productividad van a ser buena porque yo siempre voy a fabricar de la misma manera. En cambio, si yo tengo un nivel de calidad variable, la variabilidad es diferente, pero la calidad sigue siendo, puedo tener alto o bajo, entonces voy a tener que, en cuanto tengo bajo, voy a tener algunos malos y algunos buenos, el nivel de calidad va a ser malo en definitiva porque es inestable, y además la variabilidad me va a terminar influyendo en la productividad. Siempre trato de tener la menor variabilidad posible con el mayor nivel de calidad. Obviamente, en correlación al nivel de calidad hay un nivel de inspección o de desarrollo del proceso. Es decir, hay un nivel de inspección que está asociado a medir y controlar las entradas. Ahora, eso tiene un costo económico. Yo lo puedo delegar en aseguramiento de la calidad y que aseguramiento de la calidad desarrolle el proveedor. Ahora, ese es un proceso más lento, más largo, pero a la vez va a ser más robusto. Por otro lado, también está el costo muchas veces, ¿no es cierto? El análisis de costos, porque a veces generalmente se hace como una matriz donde yo pondero la variabilidad con el nivel de calidad, con el nivel de inspección, con el costo, ¿sí? Por otro lado, el nivel de incidencia de la materia prima. Muchas veces yo digo, la verdad es que la incidencia de la materia prima en el producto es muy baja. Por ejemplo, una cartera, no sé, por ejemplo, podría decir en un corpiño o en la lencería, el producto es de lencería. La verdad que ahí, por ejemplo, la materia prima es muy baja y lo más caro es el proceso y más importante es el proceso y más importante todavía es la venta y el nivel de marketing. Entonces, quizás ahí no tenga nada. Después tiene que ver con la manipulación. O sea, qué tan fácil es de manipular o no mi materia prima. Y por último, las condiciones de almacenaje. Todo esto, en definitiva, termina generando... Perdón, chicos. Todo esto termina generando el análisis, por lo menos las cosas que yo me tengo que fijar en la materia prima. ¿Dónde la voy a almacenar? ¿Cómo se manipula? Los controles que tengo que tener. O sea, estos conceptos son mínimamente lo que yo podría hacer un análisis. Ahora, ¿qué conclusión voy a sacar? Ninguna. Simplemente voy a ver el nivel operativo. Porque yo lo que voy a sacar es el nivel operativo del proceso. Después, ¿cómo lo voy a mejorar? Veremos. Obviamente yo puedo mejorar el nivel de operativo bajando la variabilidad. Ahora, capaz que eso tiene un costo, ¿sí? Después tenemos el concepto de mano de obra. Bueno, el concepto de mano de obra, básicamente, el concepto quizás tiene que ver con la capacitación. Hay un proceso, bueno, de capacitar a la gente en un determinado proceso. En otros casos, muchas veces tiene que ver con el coaching, es decir, cómo nosotros entrenamos a la persona para que aprenda a hacer bien ese trabajo. A veces es necesario ciertas habilidades, más allá de los conocimientos, porque, bueno, tiene que haber conocimiento y tiene que haber buena predisposición, tiene que estar el concepto de habilidades, de poder llevar o desarrollar la actividad. Después hay un concepto que tiene que ver con el nivel de conocimiento. No todos los procesos requieren el mismo nivel de conocimiento, ¿no? No es lo mismo operar una central que quizás operar un horno eléctrico por computadora que no sé, operar un horno a gas de aluminio. Son dos cosas distintas. El nivel de conocimiento son diferentes. Otra cosa que uno analiza siempre en los procesos simples es las grillas de reemplazo, es decir, quién va a reemplazar a quién en caso de que esta persona sea ausente o tenga una enfermedad o sufra un accidente. Y después otra cosa que hay que analizar dentro de la mano de obra, los niveles de seguridad que tiene el proceso. O sea, a veces la mano de obra requiere de gente muy atenta, de gente muy dedicada, de gente muy consciente. Bueno, hay un tema de nivel de seguridad. Bueno, ¿todos tengo que estudiar en un proceso? Algunos serán, claramente, si yo estoy inyectando, el nivel de seguridad va a ser un poco menor que si estoy fabricando vacunas, por ejemplo, ¿no? Tener cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado. Bueno, después con respecto a las máquinas, nada, bueno, el mantenimiento de las máquinas y los mantenimientos operativos, que son los relacionados a los cambios de aceite, las cosas que mantienen operativa la máquina, más allá de los mantenimientos que tengan que ver con reemplazo de piezas o planes de lubricación.
Después también están los setups, es decir, ahí hay una herramienta que se llama SMED, que es una herramienta sumamente compleja que tiene que ver con el cambio del herramental, donde yo dice que yo trato de hacer todo lo más que pueda afuera, tener todo listo de tal manera que cuando hago un cambio de formato, ese tiempo de transformación sea lo más rápido posible. Ahora le vamos a mostrar un ejemplo para que ustedes vean cómo se hace. Después están las capacidades de las máquinas, o sea, la máquina tiene un deterioro, la máquina tiene un desgaste, la máquina se golpeó, la máquina tiene algún concepto y bueno, y produce en cierta capacidad. Y por último está la complejidad, que tiene que ver con generalmente si requiere de un mantenimiento mecánico, si es una máquina que tiene mantenimiento mecánico y eléctrico, si es una máquina que tiene mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico digamos neumático, y si es una máquina que tiene mantenimiento eléctrico, mecánico, neumático, hidráulico, electrónico y de programación. Bueno, claramente cuanto más compleja es la máquina, más estabilidad va a presentar la máquina, menos mantenimiento voy a tener que realizar, las capacidades van a ser mayores, pero rápidamente tengo que tener un sistema adecuado a su mantenimiento, ¿no? Bueno, con respecto al método, una de las cosas interesantes es identificar las variables críticas. Acá vamos a ver, cuando damos la clase, vamos a ver una cantidad de conceptos sobre las variables críticas que uno tiene que atender en un determinado proceso para tratar de entenderlo, ¿no es cierto? Generalmente el nivel tecnológico y el nivel de control está asociado a la dependencia o la complejidad de estas variables críticas y su dificultad para controlarlas, ¿no? A veces la máquina ya me ayuda y el nivel tecnológico de la máquina tiene bajo control ciertas variables críticas que en otro momento serían muy importantes y quizás en este proceso que nosotros estamos mirando no lo son. El otro proceso es la variabilidad de la máquina, o sea, básicamente el nivel de control que pueda tener sobre las variables críticas a veces es interesante. El nivel tecnológico, vamos a ver que puedo tener, también va a definir que estas variables críticas sean más fáciles o más difíciles de manejar. Y por último, el concepto de variabilidad. El concepto de variabilidad que es complejo, y la complejidad. La variabilidad del proceso, bueno, va a estar asociada a todas estas variables y a la variación que pueden presentar estas variables. Y la complejidad del proceso. A veces los métodos son muy complejos, los métodos son simples. Pero bueno, los métodos son complejísimos, ¿no? Por ejemplo, la fabricación de caucho es complejísimo. Y después el grado de desarrollo que tenga el proceso. O sea, cuánto conozco del proceso, cuánto está desarrollado, cuánto domino este proceso. Y bueno, nada, tratar de entenderlo. Claramente el desarrollo de los procesos es costoso. Lleva tiempo y lleva dedicación a todo esto, ¿no? Bueno, después tenemos el concepto de medio ambiente. Ahí hay, dependiendo de la sensibilidad del proceso. Si yo fabrico hierro, la verdad que la sensibilidad del proceso del medio ambiente es poca, pero si yo fabrico tengo una imprenta, la sensibilidad del proceso a los cambios de temperatura y sobre todo a la humedad, al contenido de humedad, es muy, muy importante. Si tengo algo seco, la cartulina se contrae, entonces me varían las dimensiones, y si tengo muy húmedo, la tinta se lava. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Después hay conceptos a veces que el medio ambiente, cuidado, es imprescindible. Yo estoy fabricando un alimento, tengo que tener ciertos cuidados con el medio ambiente. A veces el medio ambiente también está asociado al nivel tecnológico. Si hay muchos componentes electrónicos, yo tendré que tener mucho cuidado en eso. Y finalmente el lugar de trabajo que tengo asignado. A veces el lugar de trabajo no tiene las condiciones necesarias o es más difícil llevarlo a las condiciones necesarias. Yo tengo una casa vieja en la que monté mi fábrica y ahora paso un galpón que, bueno, ya tengo todas las condiciones como mucho más limpias, mucho más ordenadas. Bueno, o sea, básicamente, si yo analizo hasta ahora, todas estas cosas son las que yo tengo que tener en cuenta cuando hago el análisis estructural. O sea, tengo que medir todo esto, tengo que hacer esos estudios de variabilidad. Después eso va a reflejarse
en algún concepto un poquito más, más terminado de todo esto, ¿no? Bueno, tenemos la medición de las variables de proceso, por ejemplo, y la medición de las características de los productos. Generalmente la medición es eso, es tener elementos de medición y un sistema de medición para los procesos y un sistema de medición para los productos. Lo vamos a ver en calidad, esto no es tan relevante. Ahora bien, vamos a pasar a los procesos complejos. Los procesos complejos tienen generalmente secuencialidad y correlación, bien, en la correlación. Entonces ustedes, por ejemplo, podíamos ver en las carpetas, hay una secuencialidad que generalmente me la da el flujograma. El flujograma me da la secuencialidad. Es decir, primero se hace esto, después se hace esto, después se hace esto, después se hace esto, después se hace esto. Cuando tengo muchos componentes, bueno, el proceso viene como con distintos lugares, tiqui, 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 ¿no? Y voy haciendo un proceso secuencial, ¿no? El análisis del proceso. Bueno, hay un concepto después de interrelación entre los procesos. Claramente un proceso puede tomar como es el producto de un proceso, es el insumo para el proceso siguiente, y a veces estos procesos van por lados distintos, ¿no? Entonces se juntan en un determinado lugar. Vamos a analizar el proceso para que ustedes vean cómo se puede hacer esto, pero interesante. Otro análisis que se hace en un proceso complejo es el balanceo de líneas, tratar de decir de compensar los tiempos de los procesos. Y hay un concepto que quizás es el más difícil, que es el que se denomina corrección de factores, que es cuando por algún motivo yo tengo variaciones, ¿no? Entonces, bueno, digo, la verdad que mi productividad es del 98%, entonces ajusto la máquina que siga al 98%. Yo tengo que mi máquina produce 1000 y la segunda produce 1000, la tercera produce 1000, pero ya sé que esta tiene un problema de disponibilidad y va a producir 900, entonces tengo que corregir por la corrección de los factores que afectan a esta para que se quede proporcional, ¿se entiende? Que esta no haga 1000, porque esta va a querer hacer 1000 y esta no se los está proveyendo. Vamos a hacer un retraso. Entonces tenemos que hacer 1900, 1000, por ejemplo. Hay que corregir los factores para que todo vaya a 900. Se llama corrección de factores, que lo vamos a ver también en el ejemplo del trabajo práctico. Bueno, nos quedan dos filminitas como para analizar esto. Vamos a hacer el análisis del proceso crítico. O sea, el proceso más lento es el proceso que va a ser crítico y el que define o el que es habilitador de todos los demás productos. Y no se puede arrancar nada si no se hace. Por ejemplo, en la fabricación de cubiertas es el bamburi. Ese es el proceso crítico. ¿Por qué? Porque hay que proveer la goma. Si se rompe el bamburi, ni se hace ninguno de los modelos de goma. ¿Por qué? Porque todos necesitan la goma. Para hacer una cubierta así, una cubierta así, una cubierta así. Como ustedes quieran hacer la cubierta, necesitan el bamburi. Entonces ese lo vamos a definir como proceso crítico. Bueno, después comienza el concepto de las restricciones. Restricciones por calidad, restricciones por disponibilidad, restricciones por eficiencia. Es decir, mi máquina larga 900 y bueno, pero yo pierdo 100 piezas, hago 1000, pero pierdo 100 por calidad. Bueno, el proceso siguiente arranca con 900. ¿Se entiende? Esos desbalanceos es lo que uno va a ir viendo como restricciones. Entonces tiene que encontrar siempre el proceso que es restrictivo, ¿no es cierto? Hay un juego, yo hace muchos años creé un juego muy interesante, que si hubiéramos estado en la virtualidad y ustedes que eran poco, podríamos haberlo desarrollado, me hubiera encantado, pero bueno, no pudimos, pero es interesante. Y después el tema de superposición de carga. ¿Qué es la superposición de carga? Bueno, es una determinada máquina, no sé, necesita hacer este producto y necesito este producto. Y los dos hacen en la misma carga. Entonces ahí yo tengo que fabricar dos productos que tienen que pasar uno por cada una de las cargas. Entonces se llama superposición de carga.
también lo tengo que tener presente. Y lo último, la sincronización de los procesos, es decir, que los procesos estén sincronizados. Es decir, que esta ruedita mueva esta mueva esta, y finalmente termine en un producto final. Bien, ¿cuál es el resultado del objetivo, del objetivo final de un análisis estructural? Bueno, tener un proceso fluido, lograr una producción estable, obtener un proceso robusto, que vamos a explicarlo bien, la operatividad constante y alta productividad. Son como los objetivos a mantener. Después vamos a charlar mucho de esto, como para que ustedes entiendan un análisis de proceso de cómo debería encararse. Generalmente cuando uno hace un análisis estructural es muy difícil de estudiar, porque uno requiere de gran información. Nosotros lo que hacemos en el análisis estructural es mirar cuál es el proceso, cuáles son sus potencialidades, ¿sí? Y ver dónde podría tener el problema. Bueno, esto lo vamos a analizar durante toda la clase, así que nada, es un videito como para que ustedes se vayan orientando. Muchas gracias, chicos, nos estamos viendo.